Damos gracias a Dios por estas reuniones, por este tiempo que estamos compartiendo. Reitero nuestra gratitud, con nuestro agradecimiento por habernos tenido en cuenta para invitarnos a compartir esta fiesta, celebrar este cumpleaños, este aniversario con ustedes. Saben que son muy especiales para nosotros, para nuestros corazones. El Señor les guió para, en un momento de nuestra vida, en un momento de decisión, llevarnos al lugar donde hoy estamos trabajando. A través de ustedes el Señor nos dio esa orientación que le pedíamos, ¿no? O sea, orábamos un día, habiendo vuelto de... Cuento esto porque algunos me preguntaban en estos días, habiendo vuelto de Formosa, de Laguna Yacaré. Allí habíamos estado sirviendo 7 años en el impenetrable formoseño, estábamos... Judy como docente en la escuela, integrada al cuerpo docente en el lugar, yo como director espiritual de la misión, uniendo todos los criterios a través de la palabra de Dios, obviamente, para que todo el equipo, compuesto alrededor de unas 20 personas, pudiésemos sumarnos y como un cuerpo realmente poder trabajar enfocados en la causa, a pesar de todos los trabajos y tareas que se hacían, que estos trabajos sean el hilo conductor para llevar a la gente a Jesucristo, ¿no? Allí nos especializamos en lo que haya que hacer. Yo por mi formación quizás me dedicaba a todo lo que era mantenimiento en la misión. La escuela técnica sirve para mucho. Así que para mí lo más grande que hay es la escuela técnica. Y ahí hacíamos hasta los motores de los tractores, rectificábamos en el medio de la selva. Ustedes dirán, ¿cómo? Y se hacía. Y lo que no sabíamos el Señor lo suplía, pero las cosas salían funcionando. A veces atada con alambre, como decía Ignacio Copani, ¿no? La atábamos con alambre y la cosa seguía. Y bueno, el Señor ahí ponía su mano, emparchábamos cañerías con pedazos de cámara, hemos hecho todas esas cosas. Y también criábamos animales. Teníamos animales allí, yo parecía el abuelo de Heidi en alguna oportunidad. Entre las cabras... Mi trabajo por la mañana tenía que ver con todo esto, que era mantenimiento, y hice un curso de 3 años de productor caprino, así que si querés poner un emprendimiento de cabras, teneme en cuenta, por ahí te puedo asesorar. Y bueno, hasta el día de hoy la misión está funcionando porque la obra no depende de nosotros, sino es de Dios. Nosotros tuvimos que dejar ese lugar por cuestiones de que nuestras niñas habían crecido, habíamos tomado consejo de algunos hermanos y Ludmila ya nos había manifestado su deseo de seguir la universidad cuando fuera grande. Ella estaba terminando el primario, pero quería seguir veterinaria y ya de chiquita, al estar rodeada de animales y vivir ahí en medio de la selva y tener tanto contacto con todo lo que es campo y el agro, ella empezó a amar las máquinas, los bichos, todo tipo, hasta búfalos teníamos en ese lugar, y nos expresó su deseo, y un hermano, creo con mucho criterio, nos dijo, bueno, consideren que para darle la base que ella va a necesitar en la universidad, darle una formación en el secundario de otro tipo, de otro nivel que acá no puede tener, a pesar de que la escuela también tenía su secundario, pero era un programa ajustado al lugar donde estábamos viviendo. Y bueno, tuvimos que tomar esa decisión. En ese año yo comencé con algunos problemas de salud. Recuerdo haber tenido un par de lagunas mentales, como diríamos. Lo peor fue que el primer episodio me sucedió en la ruta y viajando solo. Así que detuve mi vehículo y paré a un costado de la ruta y no sabía cómo ni por qué había llegado a ese lugar. Y me bajé de la camioneta y empecé a dar vuelta alrededor de la camioneta tratando de recordar. Es increíble, no sé si alguna vez te pasó a vos, pero es como que se te sale la cadena de la bici, ¿eh? Querés pedalear y no avanzás, ¿viste? Y de repente miro mi bolso que lo había tirado en el asiento de atrás porque iba solo, miro al costado y veo una carpeta, abro y veo unos papeles de la escuela y ahí la cadena entró en el piñón y ahí seguí pedaleando. Pero iba a hacer unos trámites a Formosa por la representación legal de la escuela, tenía que presentar unos papeles en el consejo, eran 500 kilómetros que había que viajar y allá me hospedaba el hermano Daniel Volpi con su familia,
con quien tenemos una relación de hace mucho tiempo, y ahí él siempre nos recibía. Y cuando llegué le conté, yo me mataba de risa en la cena, ¿no? Che, vos sé que me pasó esto, ja, 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 ja. Y me dice, no, pará, porque no hay ningún chiste. Al otro día llamó a un hermano que es médico, me hizo una pila de indicaciones. Bueno, me hicieron de todo, me hicieron quedar 2 días. El médico me dice, mira, clínicamente está todo bien, contame un poco de tu vida. Cuando el médico te dice eso, estás en el horno. Y le empecé a contar, había sido hijo creyente, hijo de padres misioneros bautistas, y me dijo, mira, ya sé lo que te está pasando. Vos tenés esto, esto y esto, aflojá, baja un cambio, porque un día vas a entrar en una curva y no vas a doblar. Y bueno, así fue que vine, se lo conté a Judy, y bueno, empezamos a considerar que quizás era momento, y realmente ella se angustió mucho en ese momento de que yo le dije lo que me estaba pasando. Yo dije, mira, yo entiendo que no es hoy, que tenemos que tomar la decisión, el Señor nos irá hablando. Y al poco tiempo, ambos orando, sobre todo ella, me manifestó, mira, siento que sí, es así. Creo que tenemos que pasar al siguiente paso. Creo que lo que vinimos a hacer, el Señor lo hizo. Nos había sorprendido gratamente. Nos habíamos propuesto en nuestro corazón estar 4 años. El Señor superó todas las expectativas. En mucho menos tiempo alcanzamos metas que nos habíamos propuesto delante de Él. Y nos mantuvo 7 años para ver el resultado de todo aquello que se había logrado. Y la verdad que fue fabulosa nuestra experiencia, nuestro instituto bíblico en la selva. Fue hermoso poder allí vivir. Miren, unas cosas que yo les quiero dejar como anécdota a los jóvenes. Cuando vos llegás a ese lugar, nosotros era nuestra experiencia misionera. Nosotros salimos a la obra con el llamado de ir a ese lugar. Era un peso tan grande en ese lugar que tenía nuestro corazón. Y cuando llegás a ese lugar, vos vas preparado en cierta manera, qué sé yo, habíamos estudiado algo, LAPEN, en mi caso la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, el famoso FLET, no sé si alguno lo escuchó nombrar, ahora es FIET. Habíamos hecho el IB, el Instituto Bíblico por Extensión. En ese tiempo no estaba funcionando el Müller como ahora, lo que hubiese sido una gran bendición, solamente funcionaba en Tinogasta y era de manera presencial. Nosotros vivíamos en Quilmes, así que era complicado ir a cursar. Pero el Señor nos fue entrenando, LAPEN, todos los niveles que existían hasta ese momento. Pero cuando llegamos a ese lugar, es como que se te empiezan a quemar los libros. Y empezás a decir, ¿y ahora qué hago? Y se te presentan situaciones, ¿no? ¿Y saben qué era lo que nos ayudaba a tomar decisiones y avanzar? Lo que aprendimos en el mejor instituto bíblico que podamos haber conocido. ¿Saben cómo se llama ese instituto bíblico? Iglesia local. Tu iglesia local es el mejor instituto bíblico. Te enseña lo que en ningún lado te van a poder enseñar. La percepción que vas a recibir, lo que vas a percibir a través de la iglesia local, es algo que va a marcar tu vida de una manera extraordinaria, que en el momento de tener que avanzar sobre algunas cuestiones o en la toma de decisiones te vas a acordar cómo hacían aquellos que estaban al frente de la congregación. Miren, yo siempre digo esto y lo digo con mucho amor y respeto. Mi abuelo, Ernesto Lourenzo, junto con don Juan Dardano y Arturo Mata, eran los 3 ancianos mayores, digamos, a un estilo José, de nuestra congregación. El más joven, el más brillante, el más sobresaliente. Ahí está. Y tenía cada agarrada yo. Porque nosotros teníamos nuestra perspectiva de cómo hacer las cosas. Entendíamos la palabra de una manera evidentemente muy distinta como ellos la entendían y la queríamos vivir de una manera todavía mucho más distinta. Entonces teníamos cada agarrada. Cuando nos censuraban algún proyecto, cuando nos cambiaban los planes, cuando nos decían, no, ¿por qué mejor en lugar de hacerlo así no lo hacemos así? Uy, vos querías que vayas y salga con la autorización y que todo se haga como nosotros en nuestra juventud, vamos, nos llevamos todo por delante y decíamos, estos viejos, son viejos, no entienden, estos viejos. Con mi abuelo tenía discusiones en el comedor de su casa, en el living, y yo antes de cada
charla, le decía, pará, porque empezamos y la conversación iba increciendo. Y me dice, y le decía, ¿me hablas como abuelo o como anciano? Ese fue siempre mi gran dilema, ¿no? Y cuando me decía, te hablo como anciano, ya sabía que se iba a pudrir todo. Porque yo muchas veces me tenía que callar. Al abuelo me animaba a discutirle, pero ya con el anciano se me hacía complicada la cosa. Y renegué tanto con mi abuelo. Y él renegó conmigo. Pero cuando estaba en la obra decía, gracias abuelo. Gracias a mis queridos ancianos. Yo cuando salí a la obra, ellos todos ya estaban con el Señor. Ninguno me vio o nos vio de este lado. Pero siempre me propuse en el corazón algo. Si en el cielo tengo la posibilidad, tuviera la posibilidad de encontrarme con el abuelo, sé que está allá el abuelo. Pero ¿cómo me gustaría ver? Y de una manera bien gráfica, decirle gracias. Por eso vos podés hoy renegar mucho quizás de la situación que estés viviendo en la iglesia local, de las cosas que no entendés, pero presta atención. Porque un día, como hoy me pasa a mí, te vas a encontrar haciendo lo que ellos hacen. Porque te vas a dar cuenta que es bueno y que estaba bien. Y queridos, esto también es lo que nos ha traído hasta aquí en estos 85 años. Heredar aquellas enseñanzas, muchas de ellas no escritas, no interpretadas y trasladadas a un papel, sino cosas que hemos visto y hemos oído de personas que experimentaron y fueron impactados por la palabra de Dios, y ver cómo ellos aplicaban esto a su vida. Nosotros hoy nos transformamos en imitadores de ellos, ¿no? Como el apóstol Pablo decía, bueno, lo ideal es mirar y seguir a Cristo, pero bueno, si no pueden, al menos sean imitadores de mí. Miren cómo yo hago las cosas. Y cuántas cosas hemos aprendido mirando a aquellos que el Señor ha puesto a nuestro alrededor. Qué bendición es la iglesia local. Qué bendición, queridos jóvenes. Aprendan en este lugar. Aprendan todo lo que puedan, disfruten todo lo que puedan de este lugar, para que el día de mañana ustedes, con lo que aprendieron hoy, puedan hacer disfrutar y puedan bendecir a otros. Esto tiene que ver con el servicio. Esto tiene que ver con lo que venimos hablando en estos días, con nuestra identidad. Vivir de esa manera nos identifica. Podemos decir, soy cristiano, con todas las letras, como decíamos el viernes, cuando entiendo perfectamente la obra que el Señor realizó en mi favor, la posición de la cual gozamos hoy. Pero así como una frase como soy cristiano define nuestra identidad, hay una palabra que define nuestro propósito en el mundo. Y es de lo que yo quiero terminar hablando en estas reuniones. Lo que define nuestro propósito en el mundo es servicio. Estamos para servir. Servir en primer lugar a los propósitos de Dios. En segundo lugar, servir al crecimiento de la obra de la iglesia, al fortalecimiento de mi hermano, la famosa regla de los unos a los otros. Ser de bendición los unos a los otros. Pero en tercer lugar, servir. ¿A quién? Al perdido. A aquel que no se lo merece. Como nosotros tampoco lo merecíamos. Pero servimos predicando a aquel que se merece ser predicado. Porque el nombre de Jesucristo merece ser conocido. Y por esto, querido, nuestro propósito en el mundo y hasta que el Señor venga debe ser servir. Cuando pensamos en servir a Dios, puede ser quizás que se te venga a la mente el cuento de Cenicienta. ¿Algunos conocen el cuento de Cenicienta? Lo habrán visto, ¿no? Algunos piensan en qué servicio y lo comparan con eso, ¿no? Debe ser, o quizás, o puede pasar. Yo cuando pienso en la historia triste de Cenicienta, la del principio, ¿no? Ella servía. Pero evidentemente la vemos sirviendo allí en un cuadro, un cuadro de una escena de la película de Cenicienta, sirviendo vestida de harapos, con un vestido viejo, pobrecita, con unos zapatitos medios más o menos, la imagino con ¿cómo le dicen? Colita medio mal atada, con los pelos cayéndole, algunos que se le escapaban por la frente, y por ahí servía y hacía... ¿Vieron? A veces cuando yo era joven y me decían en la iglesia, tenés que hacer esto o tenés que hacer lo otro, a mí siempre me tocaba limpiar los baños. Y yo hacía...
¿no? Después uno va aprendiendo que también de esa manera se sirve a Dios. De hecho, vos vas a algunos institutos bíblicos y vas rotando por distintas áreas de ministerio y te toca limpiar los baños. Te toca limpiar los baños. O te toca juntar la basura. Cuentan la historia allá en un estudiante de Palabra de Vida una vez, era de los países, era de ucraniano, me acuerdo que era, y estaba el equipo que tenía que juntar la basura dentro del campus, ¿no? Ahí de donde está Palabra de Vida. Y iban con el tractorcito y el acoplado, iban todos juntando la basura, cargando en el acoplado la basura, y claro, ¿quién era el más bacán? El que iba sentado manejando el tractorcito, ¿no? Y al ucraniano trataban de explicarle, a vos te toca juntar la basura. No entiende. Vos tenés que ir corriendo, basura, cargar, carro. No entiendo. Bueno, 20 intentos de hacerle entender lo que tenía que hacer. Hasta que le dijeron, bueno, vos sabés manejar, vas a manejar el tractor. ¿Dónde está la llave? Dijo. El tipo la tenía clara. Pero evidentemente no quería servir en esa área que le había tocado. Así que, miren, yo creo que Cenicienta, como este muchacho, estaba sirviendo, pero lo estaba haciendo de la manera equivocada. Lo estaba haciendo por una obligación y no lo estaba haciendo realmente por una motivación del corazón. La diferencia entre Cenicienta y nosotros es que Cenicienta no amaba a sus amos. Ella simplemente le servía porque era su deber. Pero para aquellos a quienes seguimos al Señor Jesucristo, servir a Dios es un privilegio. No es un deber que debamos cumplir para mantener nuestra posición o ganar el favor delante de Dios. Los verdaderos cristianos, un verdadero cristiano, alguien que dice soy cristiano y entiende por qué lo puede decir, es alguien que procura vivir para agradar a Dios y no agradarse a sí mismo, honrando y glorificando a Dios en todo lo que puedo hacer. Fíjense lo que dice allí en 1 Samuel capítulo 12, versículo 24. Hay una exhortación, un llamado amoroso para cada uno de nosotros. 1 Samuel 12, 24, yo lo voy a leer en la NBI. Dice, pero les exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente. Hay una palabra clave ahí, y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. ¿Entendés de qué se trata el servicio? No se trata de lo que voy a hacer, sino de por qué tengo que hacerlo. Porque recuerdo los beneficios, recuerdo el favor de Dios. Y este es el combustible que me moviliza para servir a Dios en lo que sea. En absolutamente cualquier área, poder entregarme y servir a Dios. A través de mi profesión, a través del oficio, a través de mi saber, a través de mis experiencias con Dios. Pero sobre todo, a través de el hecho de poder decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar para el nutrimiento, para el fortalecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? ¿Qué puedo hacer para fundirme, para realmente estar congregado, para ser parte del proyecto que Dios tiene para este lugar? Mira, yo quiero decirte que si no estás integrado, no estás congregado, no estás fundido en un propósito, literalmente estás desperdiciando tu vida cristiana. Nuestra vida cristiana haya significado, sentido y trascendencia, sobre todo trascendencia, cuando encontramos el propósito por el cual el Señor nos ha colocado en esta familia. Es nuestra santa obligación poder llenar nuestro corazón de esos recuerdos y beneficios que Él ha hecho en favor de nosotros para que podamos servirle con fidelidad. Cuando nos centramos en todo lo que Dios hizo entonces por nosotros, nuestro corazón comienza a ser modelado. Comenzamos a ser empujados, nos llenamos de gratitud y ya no hay un sentir de obligación, sino un sentir de deber.
Yo le debo esto al Señor. Como decía el apóstol, impuesta necesidad me es. Queridos, por eso, en el primer punto que yo puse, voy a ser breve porque si ustedes sienten o perciben el olorcito a quemado, me avisan y cortamos ahí, ¿no? Pero vamos a ser breve. El primer punto que yo puse para compartir con ustedes hoy y dejar un último desafío de parte de Dios es los más buscados por Dios. ¿Qué es lo que Dios más está buscando en este tiempo? Fíjate lo que dice allí Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Padre busca adoradores que le adoren. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Muchos podemos pretender estar adorando al Señor o adorar al Señor o creer que lo estamos haciendo y aún así no estamos llegando al corazón de Dios. La cuestión allí está en que debemos hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Saben qué? Pensaba, la adoración no es puntualmente nuestro tema en esta mañana. Pero en la Biblia y lo que se refiere a la vida cristiana, todo tiene que ver con todo. Y yo estoy convencido personalmente que por medio de mi servicio al Señor puedo también adorar a Dios. Y permítanme explicar por qué. La adoración es el acto de postrarnos delante de Dios, de venir delante de Él. Nos habla de que reconocemos en ese momento su santidad, su grandeza, a la vez que reconocemos nuestra pecaminosidad y nuestra pequeñez. Por medio de la adoración expresamos temor reverente ante nuestro Señor. Reconocemos su gran dignidad y nuestra gran indignidad. Esto es lo que hacemos cuando adoramos. Pero también en la adoración se nos presenta la ocasión por recorrer su persona, analizar las cualidades, las características de nuestro Señor, ver sus atributos, muchos de ellos perfectamente comunicables hacia nosotros, conocer más de su sentir, de cómo Él percibe ciertas cosas. Y aquí está el punto en cuestión. A través de ese tiempo que yo puedo venir y postrarme delante del Señor, puedo comenzar a hacer de mi servicio algo que comunique también sus virtudes y poder empezar a ver, al mirar como el Señor mira o percibir la mirada del Señor, cómo el Señor ve ciertas cosas, yo también comenzar a ver de esa manera y tener allí la oportunidad de encontrar, como le dicen en marketing, el nicho para introducirme y poder servir y comunicar el amor del Señor. Hay 3 ejemplos bíblicos que a mí me impactan, que tienen que ver y conjugan lo que es adoración con servicio. El primero lo vamos a mencionar simplemente. Ustedes conocen la historia. Abraham, cuando sube al monte Moriah para adorar al Señor. ¿Cómo iba a adorar? ¿Se acuerdan? Ofreciéndole a su hijo Isaac en holocausto, allí en Génesis capítulo 22. En segundo lugar, la adoración de la que habla Miqueas, allí en Miqueas capítulo 6, versículo 6. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios. Pero en tercer lugar, el apóstol Pablo, que enseñaba allí, como hemos mencionado ayer, creo, en Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por eso, querido, todo indica que Dios busca creyentes que hagan. Hombres y mujeres de acción y entrega comprometida. Y no comprometida solamente, sino también yo agregaría sostenida. No un compromiso de hoy que se termina mañana. Un compromiso, como decíamos anoche, que se renueva todos los días. Todos los días me propongo ser leal. Varones, mujeres, que cada día tomen el estandarte de la cruz y lo porten con un verdadero espíritu de adoración ante el mundo, anteponiendo la voluntad de Dios a sus propios planes,
Ser procurados, procurando cada día ser hallados fieles al propósito que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Así podemos vivir diariamente. Una entrega y un servicio que adora a Dios. En segundo lugar, está la urgencia existente en la obra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Hay una demanda allí para cada uno de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Permítanme leerlo de nuevo. Cada uno según el don, paréntesis, capacidad especial, una capacidad espiritual especial. Según la capacidad que hayas recibido, ministrelo, ministralo. ¿Qué significa? Ocuparse de entregarlo a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. A mí me gusta conjugar ese versículo con el de 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo, allí la palabra es, dice el apóstol, que avives, que significa que intensifiques o que aceleres. ¿Viste cuando agarrás cuando prendiste el fueguito para el asado? Bueno, muchos ya hace rato no hacemos asado. Está complicado hacer asado. Y vos ves que ponés los carboncitos o la leña y la llamita ya se quiere transformar ahí en apenas humito, y agarrás una hoja de diario, un cartón y empezás, ¿no? Y el fuego empieza, lo acelerás, el fuego sufre una aceleración ahí por medio del oxígeno, del aire que le estás inyectando, y cobra vigor. Esa es la misma imagen. Empezá a pantallar el fuego de tu vida para que pueda intensificarse. Avivá el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Querido, si recibiste a Cristo, si el Señor Jesucristo un día escuchó tu invitación de venir a Él, Señor, vení a mi vida, Señor, te acepto, creo en vos, te recibo como mi único y suficiente Salvador. El Espíritu Santo vino a vivir a tu ser. Y en ese mismo momento el Señor te dota, te capacita de una manera especial. Y obviamente tenemos que trabajar, tenemos que probar, tenemos que encontrar aquellas capacidades espirituales especiales con las que Dios nos ha equipado para que podamos ser parte y para que podamos servirle. Todos tenemos, aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador, lo sé que lo has escuchado muchas veces, dones. Capacidades especiales, 1, 2, 3, 4. Pero estás ocupado, ocupada en entender y descubrir el don que Dios puso, porque por medio de ese don, ese es el camino que te conducirá a encontrar también el propósito. Yo tuve un problema de chico. Yo dormía en una cama cucheta con mi hermano. Éramos 4 hermanos, en realidad había 2 camas cucheta en la pieza. Ya la habitación se hacía bastante pequeña. Pero no sé por qué. Pero hay camas y camas. Ahora las camas las hacen con las patitas un poquito más adentro. Pero en ese tiempo la cucheta, se ve que nosotros éramos bastante... Saltábamos, hacíamos titanes en el ring con las cuchetas. Las juntábamos, pero en lugar de pelear en las de abajo, en las de arriba luchábamos. El que se caía, perdía. Y éramos 4. Al chiquitito le perdonábamos la vida, pero yo me abrí la ceja, me abrí por acá, pegaba y rebotaba contra los muebles. No, pero era titán. Mi hermano era Caballero Rojo y yo era Martín Caradagian. Imagínense. Algunos no tienen ni idea de qué estoy hablando. Se me cayó el almanaque encima. Bueno, pero esas camas tienen una particularidad. Vos entrabas a la pieza con la luz apagada y nos gustaba andar descalzo siempre dentro de la casa. Y mi dedo chiquito parecía que a propósito le apuntaba a la pata de la cama. ¡Pac! No sé si vos pateaste alguna vez la pata de tu cama con el dedo chiquito. Con el dedo chiquito, no con otro dedo, con el chiquito. Es chiquito, pero ¿cómo duele? Y siempre mi pregunta en ese tiempo era bastante tonto, ¿no? Bastante pavo. Bueno, algo me quedó. Pero era, ¿por qué el dedo chiquito? ¿De qué sirve? Y bueno,
con el paso del tiempo, estudiando, recorriendo un poco la Biblia y viendo acerca de los dones, cuando el Señor le da tanto valor, no aún al miembro más pequeño, al que parece insignificante, pero en realidad nos invita a estudiar acerca de su propósito, lo que la Biblia dice me llevó a estudiar acerca de para qué era el dedo chiquito. Entonces empecé a mirar algunos manuales y encontré, y a googlear, fui a San Google, y encontré el propósito del dedo chiquito. Ustedes saben que nuestro cuerpo está compuesto de millones de terminales nerviosas, ¿no? Sobre todo lo que es acá en la base de la corteza cerebral. Y también descubrí que nuestros dedos son como sensores, son como microprocesadores, son computadoras, ¿no? Que cualquier afectación que ellos sufran, ¡tuc!, inmediatamente resuenan las alarmas, se prenden las luces del tablero acá. Y encontré que el dedo chiquito es el sensor que me ayuda a mí en este momento a estar parado de esta manera. Cuentan historias, ahí hay cosas de personas, testimonios de personas que por haber tenido un accidente y haber perdido el dedo chiquito del pie, muchos, según del lado que le falte el dedo, necesitan un bastón para no perder la estabilidad. Es chiquito, pero me ayuda a estar erguido y me ayuda a caminar derecho. Qué importante el dedo chiquito. Por eso, querido hermano, por más chiquito que te consideres en la presencia de Dios, digas, no, pero yo soy insignificante. Mirá, si vos no estás, es complicado. Si vos no estás, vas a hacer que nos duela a todos. Si vos no estás, algo la iglesia se va a estar perdiendo. No permitas que nos perdamos de aquellas cosas, de aquellos favores, de esas virtudes con las que Dios te ha dotado. Empezá a trabajar para descubrir tu don. Pedí ayuda si no sabes cómo hacerlo. Hay hermanos capacitados que te van a ayudar, pero ¿sabes cuál es la mejor manera, como me dijeron a mí? Probá. Insertate. A ver en qué puedo ayudar. ¿Puedo ser parte de la escuelita bíblica? ¿Puedo ser colaborador? ¿Te puedo sostener las láminas? ¿Cuántos han descubierto su llamado a servir a Dios en la niñez? Simplemente fuimos muchos introducidos a sostener una lámina, pero al ver la respuesta de los niños, la motivación, la efectividad de la lección, cómo nuestra maestra de escuelita daba la clase, y vos quedaste obnubilado y decís, ¿cómo me gustaría hacer esto, no? Y el día que tuviste la oportunidad de hacerlo, tu corazón se infló y te sentías realmente útil para Dios. Yo sé que muchos se están acordando de esa época y decís, wow, esto es lo que quiero para mí. Es como descubrir la profesión, ¿no?, a la que querés estudiar o la carrera en la que querés orientar tu vida. Pero esto es mucho más fascinante, porque es algo que te llena y que cuando lo puedas hacer va a traer trascendencia a tu vida. El problema es que con el paso del tiempo muchos cristianos comenzamos a acostumbrarnos solamente con el hecho de ser salvos. Dicen, soy salvo, me siento salvo. De hecho, cuanto más lo pienso, más paz y tranquilidad siento porque soy salvo. Y yo sé que Cristo viene y voy a la cena del Señor y me siento seguro y soy salvo. Pero este acostumbramiento les ha llevado o puede llevarnos a ser descuidados en nuestro deber para con Dios. Y por ende, afectamos a nuestros hermanos. La gran problemática, queridos, de la iglesia en estos tiempos es la falta de compromiso, de entrega y de sacrificio santo, como decía el apóstol Pablo, al Señor. Con cierta liviandad, muchos se consideran siervos de Dios, pero en realidad no están sirviendo. Como decíamos el otro día, somos solo asistentes a las reuniones. Como decíamos el otro día, ni siquiera cabe el término congregarse. Es tremendo ver siempre a los mismos involucrados en las tareas o actividades. La falta de interés por prepararse para el servicio e involucrarse de algunos hermanos es realmente algo que entristece a la iglesia, que pesa en el corazón de los responsables de la congregación. Yo les hablo también de ese lado porque a mí me toca estar al frente de la iglesia, en Viedma, con otros hermanos. Y hay cosas que nos preocupan realmente.
pero siempre los mismos decimos. Muchas veces vemos hermanos como que comienzan a mirar por sobre el hombro, ¿no? Tratando de justificarse, echando la culpa a los demás. Es un grave error. Porque el hecho de involucrarse en el servicio no necesita una invitación especial. La invitación ya fue dada por el Señor. Solamente tenés que responder, heme aquí, Señor. Solamente tenés que responder mirando qué podés aportar y ofrecerte. Miren, hermanos, yo puedo hacer esto, me encantaría poder participar en esto, me gustaría poder probar en esta área para ver si es donde el Señor me quiere, pero simplemente muchos están esperando ahí una invitación a venir a la fiesta, están esperando un llamado especial. Queridos, el llamado ya fue dado por el Señor. Muchos justifican justamente su inacción, su inactividad, con frases hechas, como a veces yo escuché muchas veces esta frase, y no dan lugar. O la otra frase, no me tienen en cuenta. La culpa parece siempre ser del otro. Pero la idea de estos pasajes que hemos leído sugiere que la responsabilidad es de cada uno ser un buen administrador. Segunda de Timoteo justamente habla esto lo hemos leído, allí en el capítulo, ahora en el capítulo 15, segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, hablando acerca de la administración, dice, destaca esta frase, ¿no? Dice, cada uno, como hemos leído antes, ministrelo, darlo completamente. Y habíamos visto en 2 de Timoteo 4:10 que decía, te aconsejo que avives, que intensifiques o que aceleres. Habla puntualmente y de manera personal a cada uno de nosotros. Es tu deber, es mi deber, ministrar, intensificar lo que podemos dar, lo que podemos entregar al Señor. Y en tercer lugar, yo quiero terminar con esto. Hoy se nos presenta una oportunidad extraordinaria de ser hallados fieles por el Señor. No sé cómo llegaste al día de hoy. Quizás la carrera es mucha, te está costando demasiado, has tropezado muchas veces, has caído, pero te volviste a levantar, seguís corriendo. Quizás no estés dando el 100% de tu potencial, pero venís allí promediando. Miren, hay una anécdota que a mí me inspira mucho, y es la historia de Carl Lewis. ¿Escucharon hablar de Carl Lewis? Es lo que sería hoy un Saddam Hussein. No, Saddam Hussein no, ¿qué digo? No, ese ya fue. Usain Bolt. Bueno, es familiar debe ser. Bueno, ahí está. Usain Bolt. Carl Lewis lo llamaban el hijo del viento. Después al pájaro canigia también, ¿no? Le decían el hijo del viento. Pero Carl Lewis cuenta en sus anécdotas deportivas que cuando él hizo la universidad justamente becado por sus condiciones atléticas. Y dice que él nunca fue bueno en atletismo, pero porque nunca había tenido una buena largada. Nunca arrancaba bien. Es más, en muchos torneos había sido intercolegiales y entre los universitarios, había sido expulsado. Ustedes saben cuando descalificado, cuando uno arranca mal, ¿no? Que tiene un mal inicio, paran la carrera, vuelven todos a la largada y lo invitan al corredor a que salga. Y muchas veces tuvo que soportar la vergüenza de ser descalificado. Así que, ¿qué hacía él? Se tomaba 2 milésimas de segundo para largar. ¿Qué hacía esto? Que largue entre los últimos, si no era el último. Y cuenta que allí en la carrera por ejemplo, en los 100 metros, aquellos que corrían alrededor de él comentan de Carl Lewis que cuando la carrera iba por los 40, 50, 60 metros, notaban que como que algo se encendía dentro de este hombre y que como un proyectil lo lanzaba hacia la meta y cuando cruzaba la meta, no solamente cruzaba primero, sino que le sacaba 2 o 3 cuerpos al que entraba en segundo lugar. Y no se explicaban cómo hacía este hombre. Hasta que alguien, un reportero de deporte, de una cadena deportiva, le preguntó, queremos saber cómo es esto que contaste hace muchos años atrás y cómo es que esto te llevó a ganar, por ejemplo, tantas medallas de oro y a romper 8 veces el récord olímpico, tu propio récord olímpico. Y él dijo, miren, yo sé que nunca tuve una buena largada. De hecho, de profesional,
Siempre he arrancado tarde, pero entiendo y entendí con el tiempo una cosa. Lo importante no era cómo comenzar la carrera, sino que lo importante era llegar primero a la meta. Entonces, cuando yo iba promediando la carrera, venía a mi mente que esa era una causa con la cual yo tenía que estar absolutamente comprometido, como si fuera mi última carrera, y tenía que entregarlo absolutamente todo en esa carrera y cruzar la meta. ¿Por qué? Decía, pero ¿cómo puede ser? Y él hizo esta reflexión, y con esto cierro la ilustración. Él dijo, porque las medallas no se ganan en la largada. Las medallas se las otorgan cuando uno cruza primero la meta. Por eso yo quiero decirte, ¿cómo estás corriendo? Quizás hayas tenido muchos intentos fallidos. Quizás hayas tenido, como en una carrera con obstáculos, ¿no? Muchos tropezones. Pero yo quiero invitarte a que te pongas de pie delante de Dios en este día y puedas seguir corriendo, consciente de que las medallas nos serán entregadas cuando crucemos la meta. ¿Entendés? No mires hacia atrás. No mires tus fracasos porque el Señor tampoco los mira. Mirá hacia lo que está por delante y permitite la oportunidad de ser hallado fiel. Quisiera señalar algo del concepto para ir terminando que el apóstol nos da allí otra vez en 1 de Pedro capítulo 4. Decía, cada uno según el don, capacidad especial que ha recibido, ministrelo, ocúpese en entregarlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Quisiera señalar este concepto que encierra la palabra ministrelo. Está en modo imperativo. Ministra tú, ministra vos, ministrad vosotros, ministren ustedes. El mandamiento de Dios es que nos ocupemos de entregar todo lo que hemos recibido de Él. Sin reservas, como lo hizo Carl Lewis en esta anécdota deportiva, ni condiciones, así como Él nos da, entregarlo todo. Si bien la palabra que nosotros usamos mucho es también administrar y comparte la misma raíz y también se encuentra incluida en este pasaje que hemos leído, la palabra administrar se emplea generalmente bajo el concepto de hacer que algo alcance o rinda más, o nos dé un rédito o un beneficio, ¿no? Pero a mí me parece una fantástica inspiración del autor incluir en la misma frase estas dos mismas palabras que tienen la misma raíz. Porque está contrastando lo que es la conjugación humana con lo que es la conjugación divina. Mientras que nosotros administramos de alguna manera, vamos dando en dosis, Dios nos dice, ministra, entrega todo, simplemente serví, dalo todo, no te preocupes para cuánto alcanzará, no te preocupes cuánto tenés o para cuánto durará, dalo todo. Porque él aclara en ese pasaje, estamos dando de la multiforme gracia de Dios. Es una gracia inagotable, es una gracia que se renueva, es una gracia llena de recursos celestiales inconcebibles por nuestra mente humana, que Dios pone a nuestra disposición para que seamos y nos transformemos en canales de bendición. Simplemente tenemos que proponernos dar. Y cuando vos te propones dar, Dios comienza a suplir, Dios comienza a llenar, Dios comienza a capacitar. Él se da a través de nosotros a otras personas. Cuando vos te propongas realmente ministrar, simplemente dar, sirviendo a otros en el nombre del Señor. Yo me escribí una frase para mí hace algunos años. Se las quiero compartir. Quizá digan, bueno, para mí no tiene mucho sentido. Para mí lo tuvo y lo sigue teniendo. Yo me anoté en mi Biblia. Sirve todo el tiempo a todos los que puedas con todo lo que tengas. Sirve todo el tiempo a todos los que puedas con todo lo que tengas. Y quiero vivir bajo ese lema. Quiero vivir dándole todo al Señor. Dice 1 Corintios capítulo 4:2,
ahí habla acerca de la fidelidad de los administradores, ¿no? Cuando decía, se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Yo encontré esta versión que decía, se requiere, sin embargo, de los dispensadores. Me gustó esta frase, me hizo pensar en el dispenser de agua, ¿no? Te da todo el dispenser. Si vos mantenés apretado el botón, se puede vaciar el dispenser. El dispenser no va a decir, no, che, pará que me estoy quedando sin agua. Se da entero, ¿no? Se requiere de los dispensadores que cada uno sea hallado fiel, que cumpla su propósito. Y acá fidelidad justamente está en ese contexto, ¿no? Darlo todo. Y bueno, esta es la clave, querido. Yo te quiero dejar esto en esta mañana. La clave es todo, con todo. Esta es la medida que el Señor estableció, porque Él mismo se dio por entero. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, leamos un pasaje allí, vemos un pasaje en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para brindarse. Y ahí aparece, y para dar su vida en rescate por muchos. Gálatas 1:4 añade este concepto, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él se dio. No importó a quién, simplemente se dio. En la parábola de los talentos de Mateo capítulo 25 nos habla de aquel hombre que llamó a sus siervos y les dio conforme a sus capacidades. A unos 5 talentos, a otros 2, a otro 1. Al que le había dado 5, le ganó para el Señor 5 más para su amo. Al que se le habían dado 2, ganó 2 más. Pero al tercero, al que se le había dado 1, lo escondió. Y hubo un castigo, hubo un reclamo, hubo un reproche. Entonces se le quitó el talento a y se le dio a aquel que había obtenido 10 talentos. Ahora, por medio de esta figura, Dios explica que Él confía sus dones o talentos a hombres y mujeres con la elevada comisión de que los desarrollen y espera una respuesta fructífera de parte de cada uno de nosotros. Queridos, tengamos en cuenta esto, que la inactividad por miedo excesivo, la preocupación por no saber cómo voy a hacer las cosas o qué puedo hacer yo, la cobardía, la pereza o la simple omisión consciente en hacer rendir estas capacidades recibidas de parte de Dios, por esto seremos reprendidos por el mismo Señor. ¿Qué hiciste con lo que te di? Y un día tendremos que dar cuenta de todo esto. Algunos damos cuenta o tendremos que dar cuenta acá, porque los reclamos del Señor comienzan a pesar sobre nuestras vidas. Hermanos, que nuestra respuesta a Dios en cuanto al servicio para el tiempo que viene, hoy termina la celebración en horas más y pasaremos la página y comenzaremos a escribir la historia del año número 86. Para lo que está por delante, querido, que nuestra respuesta a Dios en cuanto al servicio sea, que tu lema sea, debo entregarlo todo. Mateo capítulo 10, versículo 8, qué hermoso texto. De gracia recibisteis, da de gracia. Derramate entero para el Señor. No te guardes nada para después, simplemente dalo, para que cuando llegue aquel día podamos oír esas hermosas palabras de boca del Señor. ¿Quién no las quiere escuchar, no? Yo sí quiero escucharlas. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay 2 cosas que podés hacer en esta vida. Perder tu vida en el mundo, aunque nuestra alma es salva. Perder tu vida en el mundo o invertirla y ganarla para la eternidad. La decisión es tuya. No viene al caso o no tenemos el tiempo, pero como si la historia de mi vida la puedo escribir con una moneda. Mi hermano que me sigue a mí sería una cara de la moneda y yo sería la otra cara de la moneda. A los 16 años, estando en la pavada total, él y yo un poquito más grande, alguien nos dijo, ¿qué van a hacer con sus vidas? ¿Las van a seguir desperdiciando como hasta ahora? ¿O se van a poner serios en los caminos del Señor? Con familia creyente, habiendo recibido a Cristo nosotros.
Él le creyó la mentira al mundo, siguió por su camino, trajo mucho dolor a nuestra familia. Yo quizá era un poco más temeroso, quizás por miedo tomé la decisión, pero me quedé en los caminos del Señor, traté de cambiar, hubo gente que se me arrimó, me ayudó a cambiar, me bauticé, me comprometí con la causa, hoy estoy acá. Mi hermano a los 16 años se apartó y a los 33 años el Señor se lo llevó, enfermo de SIDA, pesando 45 kilos en una cama del Hospital Muñiz. Dos caras de la misma moneda. Uno, dio su vida al mundo, perdió su vida, salvó su alma. Dos, hoy trato de invertir humildemente mi vida para Dios. Una de las frases que mi hermano dijo y marcó mi vida para siempre fue: Fabi me agarró la mano, porque yo estuve cuidándolo en el hospital, internado con él 10 días, no podía salir, y estaba ahí adentro yo, vestido con toda esa ropa que te ponen para estar al lado de los pacientes terminales, y me dijo: Fabi, quédate tranquilo, yo sé que perdí la vida, pero ¿sabes una cosa? Mi alma está a salvo. Él pudo reconciliarse con Dios, pudo pedir perdón a mamá, a papá, a mí, pero perdió su vida. Vivimos, estamos de paso, y Dios pone esta alternativa, ¿no? No hay grises acá, es blanco o es negro. Perdés tu vida o la ganás para Dios. La manera de ganarla y hacer que produzca fruto, y mucho fruto, es haciendo un pacto con Dios cada día, no es una cosa de un día, no es decir hoy y el pacto va a durar, no, porque ¿sabes qué? Lo que decimos hoy, yo lo comprobé 1000 veces yo. Lo que digo hoy, mañana me olvido. Todos los días, cuando empieces el día, Señor, ayúdame a vivir sabiendo que soy cristiano. Señor, hoy quiero vivir un día en santidad. Señor, hoy quiero vivir un día honrando el pacto de lealtad, el compromiso que hice con vos. Dios, ayúdame a estar involucrado íntegramente con todo lo que tengo, con todo lo que soy, invirtiendo mi vida para lo eterno, para que lo podamos disfrutar con Él para siempre. Yo te invito a que en el lugar donde estás podamos orar para cerrar este tiempo. Y espero, realmente, deseo de todo corazón que pasados estos días, sobre todo los jóvenes, aunque también los mayores, puedan acercarse a los hermanos responsables, a los líderes de cada área y decir: che, querido, ¿de qué manera puedo ser parte? Necesito ser parte, necesitas ser parte, ¿sabes? Se te va a abrir un paño, un lienzo en blanco. Podés descubrir otro capítulo de tu vida y podés fascinarte con todo eso. Hoy te estás perdiendo algo fantástico. Te desafío a que te puedas acercar y pedir ayuda, pedir consejo para ser parte de esto tan maravilloso que hoy tenemos, que es la iglesia, pero poder disfrutar también un día de todo lo hecho aquí cuando estemos con nuestro papá. Vamos a orar. Gracias, querido Dios, por este tiempo. Gracias por tantas bendiciones que hemos recibido de ti en estos días. Gracias por tu palabra que nos desafía, que nos anima. Gracias por tu amor. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia. Gracias porque no te importa, Señor, cómo hemos corrido hasta aquí, sino que tú, como un padre amoroso, mira a sus hijos, te animas y a pesar de quizás los sinsabores o momentos ingratos que te hemos hecho vivir, tú te inspiras mirándonos en el futuro. Padre, que en nuestros corazones esté este deseo de poder serte agradable, de dibujar una sonrisa en tu rostro, de traer alegría a tu corazón, de estar involucrados en tus propósitos, porque ellos mismos traerán también satisfacción y plenitud a nuestros corazones. Para que un día podamos llegar allá y estrellarnos con vos en un abrazo
y poder darte las gracias por todo aquello que nos has permitido vivir y hacer en tu nombre. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Oramos por una iglesia pujante, por una iglesia que brille en medio de la oscuridad, por una iglesia que salga a la calle, que impacte, que marque la diferencia como el Señor lo hacía. Ningún lugar de los que el Señor Jesús pisó volvió a ser lo mismo. Oramos para que nuestro paso por el mundo haga lo mismo, que hayamos marcado la diferencia, que hayamos hecho realmente el impacto para el cual tú nos has dejado aún hasta el día de hoy aquí. Gracias, Dios, por este tiempo, que tu palabra siga trabajando en nuestros corazones y, como dice el profeta, que cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. Oramos agradecidos en el nombre precioso de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Amén.